Para continuar, vamos a ver, ¿no es cierto?, la estrategia ESICEP, que es el tercer componente del MAIS, ¿no es cierto?, del modelo de atención integral en salud. Vamos a ver sus generalidades, el contexto, el ingreso integral, el control integral, seguimiento a distancia y la atención farmacológica o farmacéutica. ¿De dónde nace? Nace, si se recuerdan, que vimos y analizamos que en el país la mayor cantidad de adultos mayores que existía era en el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, ya que había un aumento en hospitalizaciones de los usuarios crónicos, aumento de las consultas de urgencia y no contaban con la hora disponible para atender a todos por igual. Eso yo creo que a nivel país no está sucediendo en todos los SFAN de Chile. Por lo tanto, nace esta estrategia que no es un programa, es una estrategia en que se basa en mantener un enfoque integral en el usuario crónico para disminuir sus complicaciones y hospitalizaciones. En la aplicación del MAIS, si ustedes ven, ¿no es cierto? El MAIS nos dice que está centrado en las personas, integralidad y continuidad de la atención. En estos momentos nosotros vamos a empezar a hacer el centrado en la persona, en donde él determina sus prioridades de atención y lo que es más urgente de resolver o no, obviamente en conjunto con su equipo de salud. Y nace también esta estrategia, ¿no es cierto? El libro, el manual, el que nos da las orientaciones para realizar esta estrategia. Ya lo vimos que la población está segmentada por red según el riesgo, ¿no es cierto? El G1 es el que no tiene ningún riesgo, el G1 es que tiene una patología crónica, G2 que tiene 2 a 4 patologías, y el G5 es el que tiene más de 5 patologías crónicas y en el que tenemos que enfocarnos su atención porque principalmente va con gestores de caso. Dentro de este manual existen 52 patologías que se pueden ingresar, ¿no es cierto?, como en esta estrategia ESICEP, pero junto con eso se ha analizado que efectivamente los G3 podemos tener mucho en nuestro establecimiento, por lo tanto tenemos que ir priorizando cuáles son los más rápidos o de mayor urgencia para ingresarlo a esta estrategia. Y tenemos una pauta que nos da criterio de priorización para los cuidados centrados de la multimorbilidad, principalmente G3. Es decir, un usuario que sea diabético, que esté descompensado y tenga una hemoglobina sobre 11, va a tener un punto. Un paciente que es hipertenso y su presión está descompensada en 2 tomas de presión, tiene sobre 180, 110, tendrá también otro punto. El que es polifarmacia, que tiene más de 7 patologías, es un punto más. El que ha consultado este último mes en el servicio de urgencia tendrá otro punto. El que ha estado hospitalizado por patologías crónicas en estos últimos 3 meses van a ser 2 puntos y el que usuarios diabéticos que han sido amputados antes de 3 meses, desde que se evalúa su ficha o su antecedentes clínicos, va a tener 2 puntos. Y todo adulto mayor que presente uno o más de estas características también va a tener un punto. El diagnóstico funcional de autovalente con riesgo, sin riesgo o dependencia, riesgo de caída alto, evaluado por el test de Gaussian-Go, que no cuente con redes de apoyo y que ha estado hospitalizado por patología aguda en los últimos 3 meses, va a tener un punto. Los usuarios que han tenido úlcera activa en las extremidades inferiores van a tener un punto. Los pacientes o los usuarios que han tenido ideación suicida antes de 6 meses también va a tener un punto. Pero tenemos que considerar que existen factores protectores que nos pueden disminuir esta puntuación de los G3 en aquellos usuarios que tienen una educación más de 12 años, va a ser menos un punto y en estos usuarios que tienen redes de apoyo establecidas va a ser menos un punto. Por lo tanto,
Este puntaje nos va a permitir ir priorizando los G3 para su ingreso a esta estrategia. Como les decía, existen 52 patologías que son las que me permiten poderle ingresar al ESICEP. El consumo perjudicial de alcohol, tabaquismo, con dependencia a drogas con sustancia de policonsumo, anemia crónica, trastorno alimentario, artritis, artrosis, asma, catarata, ceguera, demencia, depresión, diabetes. Son 52 patologías que en el manual están, que nos van a permitir decir efectivamente estos usuarios pueden ingresar eh, a esta estrategia de cuidados integrales. ¿Ya? ¿Y por qué todo esto? Porque efectivamente en el compromiso de gestión número 8 de los servicios de salud existe el fortalecimiento de la atención para personas mayores, que es un compromiso que tenemos que realizarlo. Tenemos las orientaciones del MAIS, ¿no es cierto?, que nos dice el tercer componente. Tenemos el CONGES 2, que es la programación de actividades de acuerdo a la red asistencial, es decir, lo que nosotros localmente programamos para el año, ¿no es cierto? Y las orientaciones y planificación de las diferentes actividades, ¿no es cierto? Que también tenemos un manual y por eso nos regimos en nuestra programación anual. Ahora bien, eso sería como para la generalidad y contexto, ¿no es cierto? Que tenemos que considerar después en otros capítulos, en otros módulos, vamos a verlo con mayor detalle, pero el ingreso integral significa cuando este usuario, ¿no es cierto?, sea G1, G2 o G3, va a ingresar a la modalidad de SICEP. En las actividades tenemos que colocar ingreso integral al riesgo 1, 2 o 3 según el caso, plan de cuidado de acuerdo al riesgo 1, 2 o 3, si pertenece a control cardiovascular, si es diabético, hipertenso, si pertenece a programas no cardiovasculares como artrosis, ¿no es cierto?, salaera, depresión, Salaera, si es EPOC, asma o tiene otra patología respiratoria, y salud mental, todo lo que se refiere a trastorno bipolar, esquizofrenia, demencia, ¿no es cierto? Depresión, lo vamos a considerar en los formularios anexos. En la anamnesis vamos a colocar, ¿no es cierto? Tenemos que colocar la pauta de atención integral. En la pauta de atención integral en la que nos va especificando cuáles son los que tenemos que incorporar, que lo vamos a ver más adelante, el ciclo de vida familiar, el ciclo de vida individual, en qué etapa de cambio está, cuál es su estructura familiar, ¿no es cierto? Cuáles son sus redes de apoyo, cuáles son sus factores de riesgo, sus factores protectores, todo eso tiene que ir en la anamnesis. Y en las indicaciones van ahí las indicaciones clínicas que corresponden según las patologías que tienen, junto con el plan de cuidado integral según el formato, que más adelante lo vamos a ver, que es donde nos dice que tenemos que tener un diagnóstico integral. De acuerdo a todos los antecedentes que recopilamos, ¿no es cierto?, en la anamnesis, vamos a hacer un diagnóstico integral. Después, de acuerdo a estos diagnósticos integral, vamos a ver los problemas que determina el usuario, que son para él prioritarios, cuáles los del equipo de salud son prioritarios y después en consenso vamos a determinar cuál va a ser el plan de intervención. Y de acuerdo al plan de intervención vamos a hacer actividades y estas actividades tienen que cumplir con 4 preguntas que se les realizan, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Desde cuándo? ¿Con quién? ¿Y qué? ¿Ya? ¿Qué quiere hacer? Por ejemplo, dejar de tomar bebida. ¿Para qué? Para mejorar mi calidad de vida. ¿Desde cuándo? Desde mañana. ¿Y quién lo puede ayudar? Puede determinar la nutricionista o la enfermera o algún profesional del equipo que quiera que le realicemos seguimiento telefónico. Ya eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero como para especificar, van los formularios, ¿no es cierto?, de acuerdo al programa, y el rendimiento del ingreso, el G3 es de 1 hora y el G1 y G2 es de 45 minutos, ya que necesitamos tener una amplia información de este usuario.
Existe una normativa, ¿no es cierto?, que los servicios de salud eh, nos dice que el plan de cuidados integral el plan de cuidados tiene que registrar un diagnóstico integral, los problemas o necesidades registrados por el usuario, los problemas prioritarios y después tenemos que tener el objetivo y los acuerdos que vamos a tomar con este usuario. Tenemos aquí más resumido, ¿no es cierto?, el diagnóstico integral, los problemas, problemas que se van a priorizar, los objetivos, para qué y los acuerdos. Y en los acuerdos tienen que ir estas cuatro preguntas: ¿qué quiero realizar? ¿Desde cuándo? ¿Qué me gustaría lograr con esto? ¿Y qué funcionario del equipo de salud lo puede apoyar? Esto es clave, ¿no es cierto?, para ver y hacer un seguimiento de estos usuarios, sobre todo los G3, ¿no es cierto?, que son los que tenemos que hacerle seguimiento a distancia o gestión de casos. Eso sería en el ingreso. El control quiere decir que vamos a controlar y vamos a evaluar cómo va este plan de atención. En la actividad vamos a colocar el control integral, si es G1, G2, G3, y de acuerdo a los programas, ¿no es cierto?, si es control cardiovascular, no cardiovascular, sala aérea o salud mental. En la anamnesis tenemos que corroborar la información, agregar si es necesario, si es que nos faltó algún antecedente, ¿no es cierto?, de este usuario. Y en las indicaciones tenemos que copiar el plan que se realizó en el ingreso y de acuerdo a eso lo copiamos, lo pegamos desde el ingreso, ¿no es cierto? Y vamos a hacer la revisión y si el usuario refiere que efectivamente ese acuerdo no lo va a realizar o efectivamente se dio cuenta que no era capaz, podemos modificarlo y ahí tiene que quedar registrado la modificación de este plan. ¿Ya? Esto es importante en el control integral, en los formularios de acuerdo a los programas, ¿no es cierto? Y el rendimiento de los controles generalmente es 30 minutos. Aquí llamamos gestión de casos. Gestión de casos, hay dos tipos de gestión de casos. Es gestión de casos, ¿no es cierto?, cuando vamos con los usuarios, que vamos a coordinar horas con especialistas, ¿no es cierto?, mediante el profesional de enlace, vamos a gestionar alguna hora que requiere la municipalidad. Eso es gestionar casos, pero también existe la gestión administrativa que puede ser para el usuario y para el SICEP. Para los usuarios, generalmente la gestión administrativa son la solicitud de horas, ¿no es cierto?, la hora de exámenes, la citación telefónica, control, etcétera. Y de CICEP, la gestión administrativa, sería las reuniones, ¿no es cierto?, la estadística mensual, el acompañamiento, todo lo que requiere para que podamos implementar esta estrategia de ESICEP. ¿Ya? Y el registro estadístico, tenemos que considerar que en los REM tiene que estar considerado si es ingreso de alto, de moderado, ¿no es cierto?, los gestores de caso, o si es egreso del riesgo alto o moderado. Tiene que quedar registrado estadísticamente para poderle realizar seguimiento a estos usuarios. Importante, la gestión de casos son cada 20 minutos, es decir, 3 por hora, ¿no es cierto?, con una concentración máximo de 6, porque este plan de intervención va a durar 6 meses para evaluarlo y ver efectivamente si este usuario logró realizar un cambio o logró realizar su plan de intervención. Aquí llamamos seguimiento a distancia. El seguimiento a distancia, como lo determine, ¿no es cierto?, el profesional, puede ser seguimiento a distancia del G1, G2 o G3. Y en la anamnesis tenemos que se presenta la explicación de esta prestación y pregunta si es posible dedicarle un tiempo al llamado. Ya primero nos presentamos, ¿no es cierto? Vemos si efectivamente tiene tiempo para que nos atienda y le explicamos para qué es el llamado. Le preguntamos principalmente con preguntas abiertas cómo se ha sentido exploramos las tres áreas que son importantes: la física, la social y la emocional.
Recordar los acuerdos consensuados en el programa, en el plan de cuidado integral y consulta a la persona sobre los avances pro- eh, de este, mm, de este plan. Y usted se comprometió a dejar de tomar bebida. ¿Lo ha hecho? Sí. ¿Cómo ha andado? ¿Cómo se ha sentido? ¿Ya? Vamos a registrar si es necesario, se van a generar nuevos acuerdos y se va a reajustar el plan de cuidado, se potencia el automanejo en sus tres áreas, física, emocional y social, ¿no es cierto? Y las preguntas abiertas, ¿en qué más puedo ayudarle? ¿Ya? Para que efectivamente el usuario se sienta que está siendo importante y tenemos un seguimiento de él para ver efectivamente si cumple su plan o no. Ya el rendimiento, acuérdese que es de 15 minutos, es decir, 4 por hora el seguimiento a distancia. Y tenemos que, lo más importante que tenemos que tener aquí es evaluar el plan de cuidado y ver los ajustes necesarios si corresponde. No hay formulario, ¿no es cierto? Porque efectivamente estamos haciendo un seguimiento del usuario en cuanto a su plan de intervención, no estamos haciendo seguimiento de ningún programa. Y la atención farmacológica, que después lo vamos a ver en más detalle, ¿no es cierto? Tiene que ver con estos usuarios, ¿no es cierto? Principalmente G3, que son polifarmacia, que requieren una intervención por el farmacéutico, ¿no es cierto? Para ver efectivamente la adherencia a su tratamiento. ¿Qué nos dice? Nos dice que si tiene más de siete medicamentos, debe realizarse un seguimiento farmacoterapéutico, ¿no es cierto? Si tiene de 5 a 7 medicamentos, debe haber una revisión de su medicamentación con entrevista y si son menos de 5 medicamentos, se hace una revisión del medicamento sin entrevista. Solamente el químico, ¿no es cierto?, ve la ficha, ve sus patologías y ve si hay alguna interacción de algún medicamento. En el G2, el riesgo moderado, si tiene más de 9 medicamentos, se hace un seguimiento farmacoterapéutico. Si tiene de 6 a 8 medicamentos, se hace una revisión de medicamentos con entrevista. Y si tiene 5 medicamentos, se hace una revisión de medicamentos sin entrevista. ¿Ya? Y en el G1, principalmente, si tiene más de 7 medicamentos, se hace una revisión de medicamentos sin entrevista. Solamente se ve si pudiese haber alguna intervención, y aquí principalmente la educación individual o grupal en los servicios comunitarios, en donde el químico tiene que hacerse parte, ¿no es cierto?, en esta estrategia a nivel comunitario. Eso sería como para dar el pie, ¿no es cierto?, a esta estrategia CICEP, saber los puntos que tenemos que dedicarnos y que vamos a ir analizando en los futuros presentaciones.